Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por este momento, Dios amado, por esta reunión tan hermosa, Dios, por prepararnos una vez más esta cita para contigo, Dios. Gracias por todas tus bondades, gracias por permitirnos, Dios, compartir contigo, escuchar tu voz, Dios. Gracias, Padre Celestial, por cada miembro de este grupo, Dios. Gracias por sus familias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, por todos los momentos que nos permites compartir a tu lado, Dios, por darnos ese privilegio, Dios Todopoderoso, de estar con vida un día más, Dios. Gracias por protegernos, por cuidarnos, por amarnos, Dios. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, tu amor. Gracias por darnos esa paz, esa felicidad, Dios Todopoderoso. Gracias por aparejar el momento, Padre Celestial, para poder compartir contigo este hermoso encuentro, Dios. Gracias por este amado grupo, Dios. Gracias por las personas que se unieron por primera vez a este grupo, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por los miembros que ya pertenecen a este grupo, por sus familias, Dios. Gracias por todas tus misericordias, Dios, para con nosotros, Dios. En este momento te pedimos, Dios, que seas tú aparejando los aires, Dios, Padre Celestial, aparejando este momento, esta hora, Padre Celestial, que vamos a estar contigo, Dios. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, nuestro cuerpo, Padre Celestial. Quita todo impedimento, Padre amado, que no permite que estemos concentrados en esta cita tan maravillosa, Dios. Padre, por favor, te pido que seas tú hablándonos, Dios, a través de tu palabra, Dios, reconfortando nuestro corazón, reconfortando nuestra mente, nuestro espíritu, Dios, nuestra alma. Que nuestra alma esté conectada a ti, Dios Todopoderoso. Padre, te pido por favor que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, por medio de estas personas que van a traer hoy tu palabra, Dios. Limpia, Padre de la gloria, su ser, su mente, su espíritu, Padre Celestial. Y que este día sea como olor fragante delante de tu presencia y que podamos ver tus maravillas y milagros a través de este momento. Padre, ahora damos la bienvenida a los predicadores de esta noche. Bueno, muchas gracias. La predicación del día de hoy se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Entonces, hoy vamos a estar Eliana y yo compartiendo el mensaje para ustedes. Bueno, lo primero que vamos a ver el día de hoy es cómo prepararnos para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Esto es muy importante para nosotros porque decimos, quiero escuchar la voz de Dios, pero no nos ponemos a analizar si verdaderamente estamos preparados para escuchar la voz de Dios. En este primer punto, porque vamos a ver 4 puntos en esta noche, es el primero pues va a ser cómo prepararse para escuchar la voz de Dios. El segundo punto va a ser cómo saber que Dios nos escucha, nos está escuchando. El tercero, cuáles son las voces de Dios. El cuarto, cómo llamar la mente, cómo llenar la mente y el corazón con la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, dentro de este primer punto, que es cómo prepararse para escuchar la voz de Dios, vamos a tener 4 puntos muy importantes. El primero es reconocer y mirar atrás a Dios que nos salvó, ¿sí? Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Éxodo 19, del 3 al 5. Éxodo 19, capítulo 3, versículo 5. Entonces dice la poderosa palabra de Dios. El título de este capítulo se llama Israel en Sinaí. Entonces dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre
alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diréis, oído a mí, a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando analizamos este capítulo y estos versículos, pues nos damos cuenta que una vez que Moisés subió al monte, ¿sí? Dios comenzó a hablarle, diciéndole que él le dijera al pueblo, a los israelitas, en el versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Entonces vemos que Dios le habló a Moisés diciéndole esto. Entonces dice que entonces ya leímos el capítulo, entonces lo que dice es que antes de que Dios le dijera qué hacer a los israelitas y a Moisés, ¿sí? Lo primero que Dios hizo es recordarle y ratificar todo lo que él ya ha hecho, ¿sí? Por eso es que este punto se llama reconocer y mirar atrás a Dios que nos salvó, ¿sí? Entonces tenemos que mirar y ver todo lo que Dios ha hecho, y era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, que mirara y le hiciera entender al pueblo de Israel todo lo que él ya había hecho. Para prepararnos para escuchar la voz de Dios, lo que primero tenemos que hacer, como ya les había dicho, es ser conscientes de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Pasado, ¿sí? Cómo nos ha ayudado, cómo nos ha redimido, de qué nos ha liberado, ¿sí? Todo lo que ha hecho en el pasado, ¿sí? Cómo nos ha salvado, cómo nos ha consolado, de dónde nos ha sacado, cómo nos ayuda a salir por todas esas pruebas y esas dificultades. Todo eso es lo que nosotros debemos recordar. Y debemos preparar nuestro corazón, recordando todo esto con misericordia, con la misericordia de Dios. Dentro de este capítulo existe algo muy lindo, que es la expresión de alas de águilas. Esto lo que quiere decir es que es una liberación, ¿sí? Es una liberación que Dios hizo desde Egipto, ¿sí? El Señor Jesús lo que hizo fue arrebatar Egipto de la esclavitud y los trajo hacia Él. Y eso es lo que hace con nosotros todos los días, arrebatarnos, llamarnos, cubrirnos. Y con esto nos hace partícipes a todos nosotros de esa liberación, de ese privilegio de la salvación de nuestros pecados. Es como, por ejemplo, imaginémonos un águila tomando a todos sus hijos, a sus polluelos, a sus crías, y arropándolas y acogiéndolas sobre sus alas para impedir que se caigan, que se lastimen, que se pierdan mientras aprenden a volar. Este es un ejemplo, y vemos cómo Dios los está cuidando al pueblo de Israel y nos está cuidando a nosotros. ¿Listo? Entonces lo primero es mirar atrás y ver cómo Dios nos salvó. El segundo punto es mirar hacia el mundo que todavía necesita su palabra. Dentro de este capítulo 19, de Éxodo, capítulo 19, vamos a ver el versículo 6. Entonces dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que Dios le estaba hablando y le estaba dando las instrucciones a Moisés para que le dijera a su pueblo, le dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que nos quiere decir este versículo es que Dios quiere que el mundo nos vea a través de su pueblo, hasta a través de su palabra,
que ve a través de nosotros la misericordia y la santidad de Dios, ¿sí? O sea, en este momento Moisés quería transmitirle al pueblo que Dios quería que fueran y mostraran su misericordia y su santidad. Y cuando habla de sacerdotes, no quiere decir, o sea, no, muchos de ustedes saben, no todos conocemos, y si no conocemos, pues entonces sabemos de las tribus, las 12 tribus, ¿sí? Una de ellas se llama la tribu de Leví, ¿sí? Pero cuando habla de sacerdotes no quiere decir que todos los israelitas yo los haya escogido como sacerdotes. Lo que quiere mostrar y decir Dios es que toda esa nación de Israel fue apartada para mostrar que tenemos un Dios grande, un Dios justo, verdadero, que fuimos escogidos, porque nosotros hacemos parte de ese pueblo, para mostrar la salvación y ayudar a que otras personas sean salvas, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios quería hacerle entender al pueblo israelita y quiere que nosotros entendamos en este momento, que somos escogidos, que somos apartados para Dios, para mostrar su misericordia, su amor, su salvación, ¿sí? Por eso es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios, como ya les he dicho, con misericordia, con santidad, con amor. Estaba leyendo cuando estaba mirando este mensaje y una frase que me causó como mucha, me gustó mucho y quiero que compartirlas con ustedes, es que no escuchas la voz de Dios solo para encontrar un par de pensamientos inspiradores para tu día. Escuchas la voz de Dios porque Él quiere convertirte en el tipo de persona que se distingue del montón y por medio de la cual Él recibirá gloria en el mundo. Entonces, cada vez que escuchamos la voz de Dios, sí, pues lo necesitamos. Obviamente uno anhela escuchar la voz de Dios que diga, vamos, tú puedes, vamos adelante, tú puedes salir de esta, tienes fuerzas, te doy las fuerzas, como las del búfalo, que nos habla por diferentes maneras, que nos ayuda a levantarnos cada día, que nos da una palabra de consuelo, ¿sí? Que nos ayuda a liberar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Pero también esta voz de Dios nos ayuda a convertirnos en el tipo de personas de las cuales nos diferenciamos de las demás, ¿sí? Que cuando ya conocemos de Dios dice, oiga, pero ¿usted qué hizo? Que se ve diferente, que irradia luz, que sus palabras ahora son diferentes. ¿Y es por qué? Porque ya nos distinguimos del montón porque escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Y por la cual, por medio de esa voz que Dios nos da, nosotros ya cambiamos nuestras palabras, nuestras actitudes, ¿sí? Y mostramos la gloria de Dios para el mundo. El tercer punto es mirar hacia adentro y purifica tu corazón para recibir su palabra. Es importante, antes de leer el versículo, a continuación, hacernos un autoanálisis y mirar nuestro corazón y purificarnos, ¿sí? Vamos a ver Éxodo 19, del 10 al 12. Éxodo 19, del 10 al 12. Entonces dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte seguro morirá. Dentro de todo lo que Jehová le estaba diciendo a Moisés, ¿sí? Le estaba hablando, era
esto, que le diera el mensaje a Dios, al pueblo israelí, y era como una instrucción que él también estaba dando, ¿sí? El cual le decía, laven todo, que no debía haber ningún rastro de contaminación. Fue muy enfático en decir también que no deben tocar la montaña para que no mueran, ¿sí? Entonces lo primero era, laven todo y purifíquense, límpiense. Y lo segundo también puso un límite cuando él descendiera, ¿sí? Porque Dios se iba a mostrar tan real al pueblo israelita que debían ser aptos y santos para poder escuchar su voz, ¿sí? Porque él no se iba a aparecer en forma humana, no. Él por medio de muchas cosas iba a mostrar y hablar, ¿sí? Para que el pueblo lo escuchara y sintiera que él verdaderamente estaba ahí. Uh-huh. Pero lo primero que iba a hacer y lo que debía hacer el pueblo era santificarse, purificarse, limpiar desde su parte física hasta su casa, sus hijos, todo lo que ellos tenían, hasta su corazón, su alma. Y también le dijo a Moisés, ponga un límite, ¿sí? Porque él iba a hacerlo en la montaña, en el monte Sinaí. Le dijo, ponga un límite, porque puede ser que en medio de esa emoción, de poder experimentar todo esto que Dios iba a hacer, la gente quisiera correr a sus brazos, y pues es normal, ¿sí? Porque no todos tienen el privilegio de escuchar esa voz de Dios y de esa manera. Entonces él dijo, ponga límite, porque cualquier persona que pase de ese punto puede morir. Entonces, tal vez humanamente nosotros pensemos, ¿por qué estas recomendaciones y estas instrucciones de parte de Dios para ser purificados? Y nos puede parecer un poco exagerados. Pero si lo van a ver y lo van a escuchar y van a decir, y es conocer a Dios, pero ¿por qué poner un límite y el límite de la muerte? Pues no es exageración, porque lo vemos. Así como conocemos que Dios es un Dios amoroso, un Dios que está con nosotros y que podemos acceder a Él en cualquier momento, que podemos decir, Padre, heme aquí, Dios, me está pasando esto, Dios, ayúdame, Dios, necesito tu ayuda, fortaléceme, ¿sí? Ayúdame con esto, ayúdame con mis hijos, ayúdame en el trabajo, ¿sí? Es tan fácil acceder a Dios, ¿sí? Y que es un Dios que nos cuida, que es cercano a nosotros, ¿sí? Que nos esconde como esa águila que cuida sus polluelos. También es un Dios que no quiere el pecado para nuestras vidas. Entonces dice, por eso es que pone un límite y pone esas instrucciones tan drásticas, ¿sí? Para prepararnos para escuchar la voz de Dios, requiere Dios una confesión, un arrepentimiento, una consagración de corazón. Tenemos a Dios tan cerca, ¿sí? Que podemos decir, Dios, definitivamente me toca cambiar esto, ¿sí? De corazón, perdóname porque me arrepiento por esto, porque día a día peco en pensamiento, en palabra, en obra, en hecho, ¿sí? Perdóname, pero confesamos y nos arrepentimos y volvemos a no cometer el pecado. Saquemos todo lo que no le agrade a Dios, que estemos preparados, purificados, confiados que efectivamente Dios nos escuchó y que somos aptos y limpios para poder recibir esa hermosa voz y esa hermosa enseñanza que Dios nos quiere dar cada día. Que seamos humildes, que estemos con nuestros oídos abiertos, atentos, para hacer y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Para escuchar la voz de Dios, para
para que Dios nos dé esa fortaleza y ese consuelo que nuestra alma también necesita. El cuarto punto de este primer punto es: mira hacia arriba con asombro y recibe su palabra. Vamos a ver Éxodo 19 del 16 al 19. Entonces dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Sí? Entonces, qué hermoso capítulo. Voy a volverlo a leer para que entendamos. ¿Sí? Con asombro, cómo recibieron y cómo Dios mostró al pueblo de Israel su palabra, su voz. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces ahí vemos cómo Dios se les presentó a su pueblo. Él le hablaba al pueblo de una manera asombrosa, inexplicable, un despliegue de poder. Ustedes se imaginan esa escena, cómo Dios descendió con fuego, con truenos. O sea, si a uno le da cuando llueve y empieza los truenos y uno dice Dios está hablando. Ustedes se imaginan en ese momento la presencia de Dios y Dios cómo le estaba hablando al pueblo, y el pueblo, la verdad es que le entendía. Le entendía a Dios porque escuchaban, eran ya sus palabras eran audibles al pueblo, porque se prepararon. Dice, el despliegue de poder tan terrible que había en ese momento, los truenos, también los terremotos, ¿sí? Así es como Dios habla respondiéndole a Moisés. ¿Listo? Tan hermoso que es Dios porque no dejó, o sea, le mostró todo esto a todo su pueblo, a sus escogidos. Y también mostró todo su gran poder y no se limitó, ¿sí? Entonces, en estos 4 puntos vemos que es necesario que mirar hacia atrás primero, hacia afuera, hacia adentro, también hacia arriba. Y cuando miremos hacia arriba es cuando recibiremos con mucho amor, deseo, cariño la voz de Dios por medio de los truenos, de la música, del aire, de la palabra. Que nosotros experimentemos también la majestad de Dios, así como los israelitas la experimentaron en ese momento. Entonces, ya preparándonos para escuchar la voz de Dios, vamos a ir al segundo punto, que es cómo saber que Dios nos está escuchando. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que realmente Dios nos está escuchando? Debemos primero tener una comunión con Él. Y esto Él nos lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Entonces vamos a ir a Mateo
capítulo 6, versículo 6. Dice así: Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué nos quiere decir este capítulo y este versículo? Que debemos derramar nuestro corazón a Dios, ¿sí? Tenemos que tener esa certeza que lo que hablemos en nuestro aposento, en nuestra habitación, ¿cierto? O en nuestro diario vivir, cuando lavamos la loza, cuando caminamos, cuando hacemos nuestros quehaceres, llevamos a los niños, bueno, Dios nos escucha, ¿cierto? Y eso Él nos lo hace sentir en el corazón. El corazón va a sentir, o tu corazón va a sentir, que Dios te escuchó. ¿Por qué? Porque ya te preparaste, como lo vimos en el primer punto, para poder escuchar la voz de Dios. Ahora Él nos está escuchando, ¿cierto? Debemos confiar que Él obrará y lo va a expresar por medio de su amor. Ese amor grande, fraternal, amoroso, interminable. También lo va a expresar con gratitud, ¿cierto? No sé, dándote una bendición, sorprendiéndote por medio de la palabra también. Y también tú le vas a expresar también perdón, o le vas a expresar cuando estés angustiado, ¿cierto? Dice, y bueno, y también Él nos sigue diciendo que Él nos escucha en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bonito mensaje, qué bonito versículo, ¿cierto? Tener esa confianza de que de lo que hemos pedido, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir, ¿cierto? Porque es la voluntad de Dios y Dios sabe lo que hace. Él no nos va a dar cosas que nos vayan a doler, que nos vayan a hacer daño. No, Él quiere felicidad para nosotros. Y y como los digo, todo lo sentirá el corazón y el Espíritu Santo te lo ratificará. El Espíritu Santo es muy importante en este tema de escuchar la voz de Dios, porque Él es el que Dios dejó en este mundo para hacernos sentir, para que sintamos que no estamos solos. Digamos que cuando Él se fue de este mundo dijo, no van a estar solos, voy a dejar a mi Espíritu Santo, y bajó la paloma en forma del Espíritu Santo, ¿sí? Ratificándolo. Entonces, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a hacer sentir que todo lo que Dios nos habla nos traerá paz, exacto. Nos va a traer paz, gozo, felicidad, ¿sí? La felicidad que necesita nuestra alma, que necesita nuestro diario vivir. Además que con la voz de Dios, ¿cierto? Cuando la escuchamos, el corazón comenzará a alinearse a hacer su voluntad. O sea, como lo veíamos, o sea, si nos preparamos, entonces Dios nos da esa confianza y el corazón va a hacer la voluntad de Dios, va a hacer las cosas que Dios le gusten, ¿sí? Y no vamos a hacer entristecer el corazón de Dios. Y también comenzarás a sentir o a vivir cosas que no has vivido.
a conectarte con los demás, ¿cierto? A conectarte con lo más simple de la vida, con el aire, por ejemplo, vas a poder sentirlo, con la risa de un niño, con su inocencia, ¿cierto? Con cuando le sirves a una persona que lo necesita, cuando vas y haces las cosas con amor, sin recibir nada a cambio, cuando ves a un animalito en problemas y vas y lo ayudas. Bueno, tantas cosas que la voz de Dios y el sentir del Espíritu Santo nos va a mostrar cuando lo escuchemos, cuando lo aprendamos a escuchar, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito. Vamos al tercer punto, ¿cierto? Que es cuáles son las voces y cómo identificar también, pues, cuál es la voz de Dios, ¿sí? ¿Cuántas voces existen? Entonces, existen varias voces. Entonces, que debemos callar para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Así, bueno, les voy a decir, digamos, que así cuando uno, cuando las personas hablan, ¿cierto? Cuando hay una conversación y uno quiere escuchar una sola voz, porque le parece interesante esa conversación, ¿cierto? Y a veces nosotros tenemos, cuando vamos, digamos hoy, yo iba en la buseta y me pareció interesante una conversación, pero habían muchas voces y yo agudicé mi oído para poder escuchar la voz. Eso no quiere decir que uno sea chismoso, no, es un ejemplo, ¿sí? Pero me pareció como interesante. Me llamó la atención exactamente que esa voz. Entonces yo dije, Señor, así somos nosotros, ¿sí? Tenemos que agudizar nuestro oído para aprender a identificar tu voz, ¿sí? Porque hay muchas voces y la voz más importante es la de Dios. Y es la que nos debe interesar. Debemos esforzarnos para que nuestra mente, ¿cierto?, se ponga en blanco y nuestro oído también se agudice para diferenciar a esa voz de Dios. Entonces, existen, como les dije, varias voces que son, digamos, la voz del dolor, la voz de las noticias, ¿cierto?, la voz de los brujos, la voz de los políticos, la voz de los confundidos, la voz de la avaricia, del ego, del orgullo, de la vanidad, la voz de las mujeres, la voz de los hombres, la voz del diablo. Pero todas esas voces, al escucharlas, no te van a traer paz, sino te van a traer más tormento, como decía, dolor, sufrimiento. La única voz que te va a traer paz es la voz de Dios. Esa voz inconfundible, ¿sí? Como decía Eli, es una voz de trueno, a veces una voz dulce, una voz cálida, ¿sí? Y es una voz inconfundible, indescriptible. Pero exacto, que nuestro espíritu y nuestra mente la identifica. La identifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer sentir que eso también es la voz de Dios, ¿sí? Entonces, también nosotros, ¿cierto?, tenemos que ser conscientes de que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Porque, listo, pedimos, Señor, háblanos, pero ¿seamos conscientes realmente que queremos escuchar la voz de Dios? Porque si no lo somos, de nada sirve que Él nos vaya a hablar. Si no queremos escucharnos, si nos tapamos los oídos a su voz o hacemos el caso omiso a que el Espíritu Santo cuando nos dice, oiga, eso está mal, vas por este camino, el camino que no es, ¿sí? No vayas a hacer esto y nos hacemos los locos, ¿sí? O bueno, eso es no escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿realmente queremos escuchar la voz de Dios? Entonces, seamos conscientes de que sí queremos escuchar la voz de Dios para tener felicidad, tranquilidad, amor, gozo, ¿sí? Y un ejemplo es en 1 Samuel, ¿cierto? Capítulo 3, versículo del 8 al 10.
Entonces vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 3, del 8 al 10. Entonces dice así. Esto fue cuando Jehová llamó a Samuel para que le sirviera. Samuel era muy niño y nunca había escuchado la voz de Dios. Él estaba, bueno, en la historia les voy a contextualizar. Entonces, él estaba siendo como instruido por Elí, ¿sí? Para que siguiera, pues, el camino de él. Pero, pues, hasta ahora estaba empezando, ¿sí? Y él estaba en el arca durmiendo, ya se iban a dormir. Entonces, Jehová le habló a Samuel. Y esto nos dice en el capítulo 8 del capítulo 3. Entonces Jehová lo llamó y le dijo. Jehová llamó varias veces a Samuel, ¿sí? Y Samuel no entendía que era la voz de Dios, pensaba que era la voz de Elí, que lo llamaba, y se levantó 3 veces, ¿sí? Y la tercera vez, cuando se levantó a preguntarle, entonces dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo Samuel, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo te oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo te oye. Entonces, Dios no llama solamente una vez, como lo vemos acá en Samuel, ¿cierto? Él llama varias veces, ¿sí? ¿Por qué? Por amor, porque tenemos que cumplir su propósito, ¿sí? Y por misericordia lo llamó. Y nosotros como sus hijos, como sus siervos, tenemos que decir, o podemos decir, habla, porque tu siervo te oye. Y ese habla, porque tu siervo te oyes, habla, Señor, aquí estoy para lo que tú necesites. Habla, Señor, yo soy tu instrumento. Habla, Señor, dime qué dirección debo tomar. Habla, Señor, dime a quién debo bendecir, quizás. Habla, Señor, qué rumbo debo tomar, cómo debo instruir a mis hijos, cómo debo hablar en la familia, cómo debo hablar en el trabajo, cómo me debo comportar, ¿sí? Porque son instrucciones, son cosas que Dios te va a mandar, ¿sí? Y te va a decir, o quizás, habla, Señor, porque estoy triste, consuélame, ¿sí? Ayúdame. No sé, tantas cosas, pero debes decir, habla. Quiero escucharte, quiero entenderte, quiero entender qué vas a hacer en mi vida. Quiero agudizar mis sentidos, quiero agudizar mi oído a tu voz, a tu palabra, ¿sí? Qué bonito es que Dios haya dejado este mensaje acá, decir, habla, Señor, que tu siervo te oye, ¿cierto? Para nosotros decir, Juliana, que me llame a mí y yo diga, habla, Señor, que tu sierva te oye. Haz lo que tú quieras y háblame, ¿cierto? Qué bonito poder decir eso. Entonces, seamos conscientes de que realmente sí queremos escuchar esa voz de Dios y que debemos apagar las otras voces que no corresponden a lo que es la voz de Dios. Bueno, por último vamos a ir al punto número 4 de esta prédica, que es cómo escuchar la voz de Dios. Entonces el punto 4 se llama cómo llenar la mente y el corazón con palabras de Dios. Bueno,
nosotros llenamos la mente y el corazón con palabras de Dios cuando escuchamos las canciones o sí, Leemos la palabra. sí, cuando escuchamos las canciones que Dios nos da, estas tocan nuestro corazón y cuando en medio de estas canciones el Espíritu Santo se conecta con el del Señor y solo podemos adorarlo, ¿cierto? Allí, por medio de estas canciones, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro corazón escucha la voz de Dios, se llena de esa voz de Dios. Entonces, por ejemplo, podemos una canción que es muy linda, ¿cierto? Es que dice, Dios, háblame. No sé si la han escuchado algunos, que es la canción de Barak. Y dice que esta canción es muy profunda, que dice, si notas que aprendí a estar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas que solo dependo de mí, ¿cierto? Y que dice que si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, corrígeme, Señor, y hazme ver que no estoy bien. Entonces dice, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, ¿cierto? Y hazme volver al camino donde un día comencé. Qué profunda es esa canción, ¿cierto? Pues si tienen algún tiempo, les digo que la escuchen. Y es allí donde uno le dice, Señor, háblame, quiero escucharte, quiero que me corrijas, quiero saber si estoy mal, si no te he puesto en primer lugar, házmelo saber para que no me pierda, ¿sí? Para que pueda hablar, pueda corregir, pueda impartir ese amor a los demás, ¿sí? Para que la salvación por la que todos luchamos cada día no se pierda. Entonces ahí escuchamos la voz de Dios. Otra canción que podemos como tomar, ¿cierto? Es esa que dice como un trueno, que también pueden escucharla, que es del lugar de su presencia. Dice la canción es como un trueno, dice, como un trueno escucho desde el cielo tu voz, o sea, desde el cielo, esos relámpagos, esos truenos, dice, fuego eterno en tu mirada que a la tierra estremeció, como un trueno escucho desde el cielo, dice, clamé a mi Dios y él me escuchó, su mano me dio, oyó mi oración, partió el cielo en dos, victoria me dio. Dice, tú mi roca, mi refugio y mi protector. Tú me cuidas y me libras, me escondes en tu amor, confiada o confiado estoy en ti. ¿Cierto? Entonces, como un trueno, o sea, escuchamos la voz de Dios. Y esa voz, o sea, a veces es tan sutil como lo vemos en los truenos, como lo escuchamos, pero a veces tan potente, ¿cierto? Y dice, o sea, clamamos a Dios y Él nos escucha. O sea, es tan lindo, o sea, todo lo dice en esta canción que, ¿sí ven? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar las canciones, esas mismas canciones nos conectan, ¿sí? Al Espíritu y ahí escuchamos la voz de Dios. Otra canción que me impacta es una canción que se llama, y la escuchamos hace unos días en la familia, y dice Inexplicable, que es la canción de Dennisher Paul, ¿sí? No sé si se pronuncia así, pero se llama Inexplicable. Y es la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice así, que tiene tu espíritu,
que cuando me tocas me haces temblar y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado ese momento y hay veces que en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y dice, y cuando me tocas con tu espíritu, lloro, canto y tiemblo. Qué profundo, porque cuando el espíritu nos habla, nosotros lloramos, nosotros cantamos y nosotros temblamos ante su presencia, ante su poder. ¿Sí? Entonces, y no hay nada que se pueda comparar en esta tierra. Y dice, que tiene tu espíritu? Tiene un espíritu de unción, de amor, esa voz inquebrantable que no nos podemos contener, ¿cierto? Qué lindo es conectarse con esas canciones y muchas otras, las que escuchamos eh, al principio. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio, porque Dios a veces está en silencio, a veces no habla, solo podemos escuchar el silencio y Él así en medio de ese silencio habla. A veces no tenemos como que hablar, ¿cierto? Pero, pero Él nos habla y nos transmite esa paz tan, una paz tan inexplicable que llega a los huesos. ¿No les ha pasado? Que solo dicen o miran y se quedan callados y dicen, me estás hablando así, me estás reconfortando, sanando, ayudando, ¿sí? Y así también se expresa Dios. O en medio de esas canciones que tú dices, wow, esta canción me identifica, esta canción me tocó, esta canción es para mi prueba. Así tú escuchas la voz de Dios, ¿sí? Otra cosa, y bueno, y con las canciones llenamos nuestra mente y nuestro corazón para que todos los días podamos fortalecernos, ¿sí? Y podamos aprender a identificar esa voz de Dios. También, para llenarnos y poder identificar la voz de Dios, es cuando leemos la palabra o cuando tú vas a misa o al culto y la palabra te confronta y te toca tanto el corazón que permite un cambio en tu vida, ¿sí? Que permite un cambio en tu caminar. Entonces, eso también es escuchar la voz. Cuando oras en la intimidad, ¿cierto? Y vas caminando y hablando con Dios, contando tus sueños, tus proyectos, agradeciendo, pidiendo por algo o por alguien, ¿cierto? Y en medio de esa charla y esa comunión que tú tienes con Dios y el Espíritu Santo, ¿sí? Sientes en el pensamiento y en el corazón la solución a lo que tú estás pidiendo, a tu petición, a tu problema o quizás solamente esa gratitud, ¿sí? Esa paz. O cuando, bueno, y sientes la certeza de lo que estás pidiendo, ¿cierto? Porque como veíamos, se hace conforme a la voluntad de Dios y tenemos la certeza, o sea, como lo veíamos en esos capítulos, de que Dios nos oye, ¿cierto? Así que no te sientas solo o sola, no sientas que Dios no te escucha, sino agudiza tu oído, ¿sí? Prepárate. Y prepárate para poder escuchar la voz de Dios, experimentarla. Así que la voz de Dios es tan poderosa, es tan sutil como lo veíamos, como un trueno, como una trompeta,
como un estruendo, ¿sí? Y bueno, en la Biblia, también como lo decíamos, que cuando íbamos al culto o a la iglesia, ¿cierto? Él nos hablaba. Y podríamos ver muchas promesas del Señor o muchas cosas cuando Dios también te habla, ¿cierto? Que podría ser. En Proverbios 1:33 dice, eh, vamos a buscarlo. Proverbios 1:33. Dice, el Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. ¿Cierto? ¿Qué palabra? Mas el que me oyere habitará confiadamente, o sea, confiado de que el Señor lo oyó, de que el Señor lo protege, del que el Señor lo cuida, del que el Señor lo sana, del que el Señor lo direcciona, confiadamente, ¿sí? Y vivirá tranquilo, vivirá sin temor, sin angustia. Es tan difícil porque somos humanos, ¿sí? Pero para eso está en su palabra, ¿sí? Para aferrarnos y viviremos sin temor al mal y al diario vivir, porque todos los días hay algo que podrá atormentar nuestros pensamientos, pero estamos confiados de que el Señor nos guarda, nos cuida, nos oye y nos protege, ¿cierto? También podemos ver en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, nada te faltará, nada. O sea, si entendiéramos que nada, que solo pidiendo y escuchando la voz de Dios, que Dios te diga, ve por acá, ve por allá. ¿Sí? Mira, te traje esta bendición. O sea, si entendiéramos que las cosas que Dios nos da no es el hombre, sino es Dios, porque escuchamos y sentimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. También cuando escuchamos las dosis diarias, eso también es la voz de Dios, ¿sí? Ya sean las dosis diarias católicas o las dosis diarias cristianas. Eso es la voz de Dios y que te toca, ¿sí? Que te penetra, que dices, wow, sí, Señor, me hablaste, ¿sí? O frases motivacionales, a veces uno busca una frase motivacional o en el Facebook, en el Instagram o en los grupos mandan esos mensajes. Eso también es la voz de Dios, ¿sí? Eso es también, así también nosotros escuchamos esas voces de Dios. Entonces, pues esto queríamos como impartirle, porque la voz de Dios es el Espíritu Santo. Y quiero que le pidas a Dios de todo tu corazón que agudice tu oído y limpie tu espíritu si es necesario, para que aprendas a escuchar la voz de Dios, para identificar la voz de Dios, para saber cuando Dios te habla o cuando no es de Dios, ¿sí? Para sentirlo, porque si nosotros aprendemos, ¿cierto?, a sentirlo, nuestra vida cambiará, nuestro panorama cambiará. Entonces ya con esta enseñanza tan hermosa que Dios nos trae el día de hoy, que toque hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, queríamos poder mostrar que somos tan importantes para Dios, que somos sus escogidos, no por casualidad estamos en este momento escuchando su palabra, reconfortándonos, ¿sí? Porque lo necesitamos y porque Dios conoce cada pensamiento, cada situación, cada cosa que pasamos en nuestra vida sin necesidad de hablarlo, de expresarlo, de decirlo. Dios ya conoce nuestro corazón, ¿sí? Entonces vamos a hacer la oración para que Dios sea ayudándonos, sellando esta hermosa palabra con el sello del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, en este momento, Dios, te damos una vez más gracias
por tu infinito amor y misericordia, Dios, por ser tan amoroso, tan bondadoso, por extender tu salvación a cada uno de nosotros, Dios, a nuestras familias, porque aún sin merecerlo, Dios, tú nos ayudas, nos guardas, nos sustentas, nos consuelas, inclinas tu oído para escucharnos, aún nos hablas, Dios, en el momento exacto, Dios, aun Amén. cuando no nos hablas, Dios, sabemos que tú estás obrando. Amén. Ayúdanos, Dios, a agudizar nuestros sentidos, Padre Celestial, para poder sentirte, para poder ver lo que tú quieres que veamos, para poder obrar como tú obrarías, para poder hablar como tú hablarías, para poder hacer tu voluntad, Dios. Entrónate en nuestros corazones, Dios. Entrónate en cada alma de este grupo, en sus familias, Dios. Que sienta tu espíritu, tu amor, tu consuelo, tu paz, Dios, tu felicidad, Dios. Todas las cosas lindas que tú nos quieres mostrar día a día, Padre amado. Gracias por el día de hoy, por el día de mañana, Dios. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros, Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados, Dios, por limpiar nuestro manto, Dios, por ayudarnos, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque por nuestro pasado, por nuestro presente, por nuestro futuro, porque cada cosa que hemos vivido, cada cosa que pasamos y pasaremos, Dios, es porque tú así lo quieres y porque nos estás formando para el día que tú nos llames, Dios. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Dios. Padre, por favor, y el de nuestras familias también, por misericordia y por amor, Dios. Ayúdanos en nuestro diario vivir, llévate todas las preocupaciones, Dios, llévate todas las tristezas que nuestro corazón y nuestra alma sentían, Dios. Ayúdanos, Dios, danos esa respuesta, ese consuelo, esa sanidad que nuestros cuerpos necesitan, Dios. Bendice a cada miembro de este grupo, desde el más grande hasta el más pequeño, Dios. Tú conoces sus corazones, Padre amado. Tú conoces sus pensamientos, Dios. Sé tú obrando y guiando, abriendo caminos, Dios, donde no los hay, cerrando puertas donde tienes que cerrar y que entendamos que es tu voluntad, Dios, que donde vaya cada persona de este grupo sea luz en medio de la oscuridad, Dios, Padre Celestial, que cuando los vean y cuando nos vean, vean algo diferente, Dios, y es tu gracia, tu favor y tu bondad, Dios, por favor. Ayuda a cada persona que necesita una palabra tuya, Dios. Que escuche tu voz, Dios. Que la aprenda a identificar, Dios. Así, Padre Celestial, como identificamos otras cosas. Tu voz, Padre Celestial, esa voz de consuelo, esa voz de fortaleza, esa voz de paz, Dios, esa voz tierna, esa voz amorosa, esa voz, Padre Celestial, que solo tú das en el momento exacto, Dios. Tus tiempos son perfectos y ayúdanos a entenderlo, Dios. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos, Padre de la Gloria, por el Señor Omar Prieto, Dios, por su salud, Padre Celestial. ¿Tú conoces esta situación por la cual él está pasando, Dios? Tú entiendes el por qué y para qué las cosas, y ayúdalo, Padre de la Gloria, a salir adelante, Dios. Por favor, pon a los mejores médicos a su alcance, Dios, para que puedan ayudarlo, Dios, en este momento. Padre, también te pido, Padre Celestial, por Liliana Hernández, Dios, para que Dios la ayude en este proceso, la siga ayudando, porque sabemos que tú la estás ayudando en este proceso, Padre Celestial, para que en la próxima quimio, Dios, tú seas obrando a favor de ella, Dios. Dale esas fuerzas como las del búfalo, esa medicina que ella necesita, Dios, en su cuerpo, Dios Todopoderoso. Líbrala, Padre de la Gloria, de todo dolor. Ayúdala, Dios, porque ella está poniendo su confianza en ti, Dios Todopoderoso. Ayuda también a Carla Collado, Padre Celestial, que todos sus órganos, su sistema cardiovascular, su sistema digestivo, su sangre, Padre Celestial, sean controlados, Dios. Ayúdala en esta prueba, Padre Celestial, porque ella sabe que tú eres su redentor,
Tú eres su pronto ayuda, su refugio, su fortaleza, Dios, que solo en ti encuentra esa sanidad y ese descanso que su cuerpo necesita. Sácala en victoria, síguela ayudándola, dándole esa palabra de consuelo, agudiza su oído para que pueda seguir escuchándote, Dios. Padre de la gloria, ayuda a Lina Rojas, Padre Celestial, también en este momento, Padre Celestial, que ella está pasando en ese quebrantamiento de su sistema físico, Dios, Padre Celestial, que seas tú, Dios mío, Señor, dándole esa medicina que ella necesita, Dios. No sabemos cuál es, Padre Celestial, pero tú sí conoces, Padre amado, y en este momento te pedimos que pongas tu mano también poderosa en su cuerpo, en su mente, en su espíritu y en esa situación, Padre Celestial, que ella está atravesando, Dios, que entienda que tú eres su Dios y su médico, Dios. También te pido, Padre Celestial, por Leonardo Fonseca, Dios, por ese momento que está pasando de depresión, Dios, no sabemos el porqué de estas cosas, Dios, pero Padre Celestial, protégelo, quita todos esos malos pensamientos, Dios, de su vida, líbralo de la muerte, Dios, líbralo de los brazos del diablo, Dios Todopoderoso, que él aprenda a conocerte cada día más, que él aprenda a escuchar tu voz, a sentirte, háblale por medio de la palabra, por medio de canciones, usa esas estrategias para poder llamarlo y cubrirlo bajo tus alas, Dios. Padre, por favor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, por favor, ayuda, Padre Celestial, a la familia de Félix, Dios. Dale, por favor, ese consuelo que su alma necesita, Dios. Padre de la gloria, tú sabes y conocías el corazón de Félix, que él, Padre de la gloria, te buscaba también. Dale ese consuelo a su familia, sana sus corazones, sana su mente, su corazón, Dios. Por favor, que sus pensamientos sean ligados a ti, Dios. Dales ese abrazo, Padre Celestial, que necesitan. Dios, por favor, abrígalos, escóndelos en el hueco de tu mano, Dios. Por favor, que ellas sientan tu presencia, Dios. Padre de la gloria, que te conozcan cada día más, porque en esta situación lo único que se necesita es tu ayuda, tu favor y tu protección, Dios. Que cada día, Padre de la gloria, encuentren en ti esa fortaleza, Dios, y esa ayuda, Dios. Padre, por favor, ayuda, Padre de la gloria, y bendice a todas estas personas nuevas que se conectan el día de hoy, que su camino sea plantado sobre ti, sobre esas rocas que es Cristo Jesús, Dios. Por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, agudiza sus sentidos. Por favor, que ese primer amor, Dios, tú lo pongas en sus corazones, Dios, que te conozcan cada día más, Dios Todopoderoso y Eterno. Padre Celestial, también pedimos por las personas que cumplieron años y que van a cumplir años, Dios. Dales esas bendiciones de lo alto, Dios. Por favor, esa felicidad, que sus sueños, Padre de la gloria, sean cumplidos conforme a tu voluntad, Dios. Que sus sueños y sus anhelos estén guiados por ti, Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido por favor también por la sanidad en general del grupo, Dios Todopoderoso, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, sanando esas pequeñas dolencias, Padre Celestial, que el cuerpo estaba sintiendo, Dios, física, mental, espiritual. Tú las conoces. Te pido por cada uno de ellos. Padre, también por los empleos, Dios, porque yo sé que tú estás obrando, Padre Celestial. Tú estás en esos asuntos, Dios, que no falten sus casas, Padre de la gloria, ni comida, ni bebida, ni ropa, que tú seas el sustento de cada uno de nosotros, cada uno de este grupo y de su familia, Dios, porque recibirán buenas noticias, recibiremos buenas noticias esta semana que comienza y todos los días de nuestra vida, porque contigo estamos y de tu mano estamos, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ponemos en tus manos esta semana, esta noche. Padre de la gloria, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Día a día vivimos contigo, Dios. En tus manos estamos, sellamos esta oración y esta enseñanza con el sello del Espíritu Santo, muro y antemuro, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por conectarse. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado
a las 8 de la noche, si Dios lo permite. Bendiciones a todos.